Bueno, saludos cordiales, estimados doctorandos. Bienvenidos nuevamente a este encuentro sincrónico de geopolítica del siglo XXI. Recordándoles a ustedes que tienen un sinnúmero de actividades en la plataforma, que son 4 unidades correspondientes. ¿Sí me escuchan? Sí, señora, sí se escucha. Eh, que son 4 unidades correspondientes que vamos a ver dentro del curso de Geopolítica de octubre, y su cierre será para el 6 de diciembre. Para esa fecha, les recordamos que deben ustedes haber colgado sus actividades en plataforma. Y nuevamente les pregunto a todos ustedes si tienen algún inconveniente, o les reitero, les confirmo, si llegan a tener algún inconveniente por subir cualquier actividad, no se preocupen. Como se los dije en los mensajes anteriores, aquí en la BLC nosotros no tenemos una camisa de fuerza, tratamos en medio de la flexibilidad, que ustedes puedan monitorear su proceso, sentirse cómodos, realizando sus actividades. De eso se trata un doctorado, además de compartir con ustedes el sinnúmero de lecturas, de referencias bibliográficas. La plataforma de por sí tiene consigo un material excelente para el éxtasis de ustedes en el placer de la lectura. En este momento les puedo invitar a compartir con ustedes en la plataforma. Están las diapositivas que quisiéramos como abordar al conocimiento que ya ustedes poseen para la fecha de hoy. Obvio, esto trata de la unidad 1, donde ustedes se han lucrado y se han mantenido allí en la realimentación tanto del foro como en el despliegue del ensayo y el análisis reflexivo que están propuestas en la plataforma. Si el que pudo entrar a la plataforma y tiene la oportunidad, yo en simbiosis con ustedes vamos a ir discutiendo o conversando sobre el material didáctico que les elaboré para este encuentro virtual. No sin antes recordarle que la complejidad del orden mundial actualmente exige de los líderes educativos como ustedes, con una visión estratégica que trascienda las fronteras disciplinares. ¿Qué les quiero decir? Que en este sentido, el propósito fundamental del curso de geopolítica del siglo XXI proporciona a ustedes, cursantes del doctorado en humanidades, un marco analítico, estratégico para desconstruir las dinámicas del poder global, examinando críticamente toda la evolución histórica del Estado, las tipologías de gobierno y la noción de soberanía, como ustedes mejor les parezca. Si bien en el caso de la unidad número 3 hay un análisis reflexivo para ustedes, donde tienen que realizar un cuadro comparativo. En ese cuadro comparativo, ¿sí?, los exhortamos o los exhorto a ustedes a mantener allí el equilibrio en la información, plasmando tanto a nivel de Colombia como Venezuela, aun cuando ustedes tienen otras opciones para hacer el análisis, el cual corresponde a la unidad número 3. En este sentido, ¿qué se busca? Principalmente habilitar al sujeto docente como un intelectual orgánico, capaz de generar la praxis transformadoras y propuestas socioeducativas que reconfiguran la esfera pública ante los desafíos geopolíticos, tecnológicos y climáticos de dicho siglo, es decir, en el presente donde estamos. Entonces, según el plan de evaluación, nosotros en la unidad número 1, en geopolítica, tenemos un ensayo argumentativo que se les consideró con modelo IDC, que es introducción, desarrollo y conclusión. Aquí la mayoría de los participantes pues tuvieron una duda, que es el modelo IDC. Bueno, es introducción, desarrollo y conclusión, que los ensayos es una posición
del ensayista, donde va a construir su escrito argumentando, pero no va a colocar subtítulos. ¿Mm? Hasta aquí me explico. Están comprendiendo la temática a tratar. Vamos a tratar de si alguno de ustedes tiene hasta la presente fecha alguna duda, una inquietud, por favor, con la manito de costumbre, me dicen, doctora, quisiera aportar. Recuerden que eh, la postura de ustedes a este nivel doctoral es sumamente importante. Ustedes no pueden desconocer o aislar del perfil de ustedes de lo que quiere la academia. La academia de doctores de la República, en este caso, si están en Colombia, excelente. Si están en Venezuela, excelente. Que ustedes puedan inhalar, interpretar, respirar el análisis profundo de cualquiera de las lecturas que están aquí propuestas, como este curso y como cualquier otro. Además de ello, pasamos a la unidad número 2. Allí en la unidad número 2, aparte en la unidad 1, disculpen, perdón, había un foro, pero iniciando para el curso había una propuesta, hicieron ustedes las diferentes teorías que se consiguieron allí y sobre todo la postura de la imagen que tenían que hacer dentro del foro. Es vital porque doctoral no se puede comparar. O sea, ustedes tienen la capacidad de discernir o pudiera haber interpretado de otra manera las teorías que allí se presentan. Por eso les vuelvo y les repito, que es un componente esencial. Por idea, podemos fortalecer los planteamientos a nivel de diálogo, construyen otros compañeros. Entonces, por eso es de vital importancia participar en el foro y hacerle las réplicas a nuestros compañeros. Dicho observando que la unidad número 2 habla sobre los factores geopolíticos estables. Ajá. ¿Qué tiene análisis reflexivo? Que no excede de 6-7 páginas. Cuando nosotros planteamos una rúbrica y colocamos que el participante solamente se redució una de conclusión y una portada, es porque queremos precisión. Muchas veces queremos colocar 10, 12, 14 páginas pensando con ello que vamos a sacar más notas. No, la precisión de lo que se solicita es vital, porque de escribir tanto, a veces, en ocasiones, no solo querer llenar hojas y hojas y hojas. Entonces, se les hace el llamado para precisar la temática en tan solo 4 páginas. Si nos vamos a párrafo de constructo en una sola hoja, debe de abarcar entre 20, 23 a 26 líneas, según el escrito. Los párrafos no pueden pasar más de 3. ¿Por qué? Porque si usted me hace una construcción de 4 líneas, entonces bien fortalecido. Hay muchos participantes que a veces quieren continuar otro párrafo, ahí interrumpe la idea. Y tienen que ser cuidadosos en los conectores, yo se los coloqué allí, que tienen que ser cuidadosos, porque a nivel doctoral, para los trabajos técnicos, hasta la parte de maestría, nosotros redactamos, pero a nivel doctoral, hay conectores que son dentro del párrafo. Por ejemplo, un conector como la palabra iniciar otro párrafo, es un conector dentro del párrafo. Una vez más, los invito a revisar todo eso que les va a servir a ustedes, no solamente para sus salones de clase, dentro de la ambientes de aprendizaje. Bien, quisiera preguntar, ¿alguno de ustedes tuvo la oportunidad de revisar la plataforma en las diapositivas que están allí? Sí, doctora, ahí están, ahí aparece. Bueno, allí tenemos una diapositiva que habla de la competencia estratégica. Eso quiere decir que involucra la terminología como concepto, origen, evolución, geopolítica, Estado, gobierno, las tipologías tradicional, democracia y formas de gobierno. Dentro de esa competencia, en lo que es concepto, origen y evolución, origen histórico, evolución posguerra fría y elementos fundamentales, que seguramente a este nivel académico de ustedes, ya ustedes pues están muy documentados. Sin embargo, en la geopolítica contemporánea, esta diapositiva nos quiere decir que eso no solamente nos tipifica o nos da como referencia que vivimos sobre tanques y fronteras, sino también sobre la arquitectura invisible del poder. Esta unidad 1 o esta unidad inicial está desglosada en los conceptos fundamentales
como geopolítica, cómo se funciona la geopolítica, que es la voluntad, la geografía, que es el escenario, y la historia, que es la memoria, para crear estrategias de alcance global. El actor central, perdón, que es el pivote, analizaremos dentro de la, o tuvieron que haber analizado dentro de esa unidad al Estado, no como una entidad estática, sino como el motor que busca asegurar su soberanía y proyectar su influencia, entendiendo cómo las diferentes tipologías de poder, como las monarquías, democracia, entre otras, afectan sus decisiones. Tenemos el ejemplo palpable de lo que hoy por hoy pudiéramos ver en las redes sociales. También tenemos allí la nueva dimensión. Entenderemos o entendemos por qué la competencia, por qué la población de cualquier país ha migrado del campo de batalla al ciberespacio. Ya las cadenas de suministro como la geoeconomía, haciendo de la tecnología el recurso geopolítico más valioso de este siglo. Para responder todo esto, debemos dividir este conversatorio en tres actos fundamentales. El primer acto, que es la fundación, es decir, que es la geopolítica clásica. El segundo acto, las estructuras, que es el Estado y el poder. Y el acto 3, el colapso. Recuerden que para hoy voy a salirme de las diapositivas para ser más explícita. Decía que nosotros teníamos que estar revisando para hoy lo que es el colapso en este siglo XXI. Ajá, sí señora. Bien, para nosotros abordar lo que es o entender lo que es ese colapso, primero debemos entender la estructura, la geopolítica clásica, que se define como la relación entre el poder político y el espacio geográfico. Es decir, la geopolítica es el estudio de la influencia del espacio geográfico como recurso, clima, frontera, sobre la estrategia y el destino de los estados. Es decir, su génesis u origen nace a finales del siglo XIX. No era, o sea, en la era del imperialismo y la consolidación del Estado-Nación, pero su contexto es la competencia darwiniana entre las potencias. Autores como Frederick, que introduce el concepto del espacio vital, que dice que el Estado es un organismo biológico atado al suelo, que necesita como de vital importancia para crecer, para expandirse, para multiplicarse. Por eso es que él usa entre sus lecturas, no sé si ustedes llegaron a refrescarse con ese tema, dice que el Estado es un organismo vivo que crece o muere. ¿Alcanzaron a leer esa frase? Bien, pasamos a la segunda diapositiva que dice de la triada clásica. ¿Me escuchan? Sí, doctora, Okay. sí, señora. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva que tienen ustedes allí de los elementos fundamentales, que habla de todo este pensamiento clásico, se basa en tres pilares: política, geografía e historia. Dice política, la toma de decisiones, la estrategia; la geografía, que es el escenario físico, es el factor permanente; y la historia es el factor de la legitimidad. Allí también nos apunta que dice que por qué se lucha por un territorio. Es la lucha de poder por la autoridad en cuestiones de política, quién toma las decisiones, cómo se distribuye la soberanía. En la parte geográfica es el escenario físico, que incluye no solo la frontera, las montañas, incluye también lo que son los recursos naturales, clima, acceso al mar, rutas comerciales. Y en la parte de historia, recuerden que la historia es la ciencia social que se registra de forma sistemática. Es la memoria del Estado, justifica las alianzas, crea identidades nacionales, alimenta las rivalidades y legitima los reclamos territoriales. Para entender todo esto, aquí les presento una triada clásica que habla del siglo XXI, educación, sociedad e ideología, donde la geopolítica allí aparece como un actor principal, un factor dinámico, por supuesto que es la estrategia del Estado para sobrevivir.
En el caso del Estado, es el territorio, población y soberanía, nos estipula que es el monopolio del uso legítimo de la fuerza física. Y allí tenemos la lectura de Max Weber. Y en el caso del gobierno, no existe una verdad absoluta, contextual y relativa. El Estado permanece, el gobierno cambia. El aparato administrativo que toma las decisiones estratégicas es la política basada en el escenario que es la geografía. Por eso, muchachos, es sumamente importante que ustedes puedan entender este acto 2 de las estructuras, poder y democracia, para poder entender la doctrina clásica. Por ejemplo, la de Aristóteles, que clasificó las formas de gobierno según los criterios: quién gobierna y para quién se gobierna, el bien común o el interés privado, así como también las formas puras, que es el bien común, que es la monarquía, el gobierno de uno; la aristocracia, que es el gobierno de los mejores pocos; y la botella, que es la república, que es el gobierno de la mayoría, muchos. Formas impuras, que es el interés privado, que es la tiranía, oligarquía, democracia, demagogia. Si nosotros mencionamos lo que es la palabra tiranía, es la degeneración de la monarquía. Si hablamos de la oligarquía, es la degeneración de la aristocracia. Y si hablamos de la democracia o demagogia, es la degeneración de la politeía, donde la mayoría oprime la minoría. Por esta razón, podemos ahora abordar por qué el título de la unidad para esta clase sincrónica es provocador, suena muy ambicioso, porque el colapso de la triada clásica y el futuro de la democracia. Entonces, partiendo de todo lo anteriormente mencionado, nuestra pregunta en este conversatorio sería: ¿cómo la reconfiguración del orden global impacta las naciones de soberanía, las formas de gobierno y el rol de la educación en la construcción de una ciudadanía global crítica? Eso sería un análisis profundo, incluso para participar y opinar en el foro. Ahora, ¿cómo se despliega si pasan a la lámina siguiente que tenemos todos, a el colapso? Primero, la geografía, que es parte de ese ciberespacio y tecnocompetencia. Como se presenta la triada clásica, ya no es solo física. El nuevo territorio, que es el ciberespacio, y el punto clave, que es la competencia. En segundo lugar, tenemos la política, que es la dispersión del poder. En cuanto a la triada clásica, que es lo que estamos mencionando, la política ya no es solo el Estado. Los actos supranacionales serían la ONU, el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, y los actores no estatales, que son los grupos, ya ustedes saben, grupos organizados, los cárteles, y los actores no corporativos, como el Meta, Amazon, Google. En tercer lugar, según esta diapositiva, podemos mencionar la historia. Allí tenemos plasmada, si se fijan bien en la diapositiva construida, esta historia habla de la hegemonía y la educación. En la triada clásica, pudiéramos decir que ya no es solo un contexto. El punto clave en este punto de historia sería el poder, pues, que se mantiene en la fuerza, y el rol socioeducativo, que es lo que a nosotros nos compete, ¿verdad?, desde la posición del educador, sería que la geopolítica del siglo XXI se libra en la educación. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos mella. Nosotros tratamos que en nuestros ambientes de aprendizaje, a través de los estudiantes, puedan ver nuestros estudiantes. Por ahí, por cierto, leí el analfabetismo funcional. Decía que, los invito, yo les voy a pasar ese video al grupo, si así me lo permite la universidad. Decía el analfabetismo funcional, que nosotros, nuestros padres, el Estado como tal, nos enseñaron a ser esclavos de un sistema, y no nos enseñaron a hacer críticas constructivas a beneficio
de una sociedad, a posicionarnos, a hacer que el Estado realmente nos pagara por el intelecto, por lo que demostramos. Me gustaría y me agradaría muchísimo que tuvieran ustedes ese video. Es muy enriquecedor. Podemos hablar sobre la lámina que ustedes están viendo en proyección, que la hegemonía es el liderazgo cultural y moral de una clase ejercida a través de una sociedad civil como la escuela, la iglesia y los medios. Entonces, colegas, cerramos este círculo en cuanto a la geopolítica clásica, que fue el acto 1, que nos dio lo que es el Estado y el territorio. La tipología, que fue el acto 2, que se pudo notar que nos dio la democracia. Pero en el siglo XXI, el acto 3, que fue el que mencionamos previamente, ha traído dicho colapso. Vuelvo y repito. El ciberpoder, que colapsó la geografía. La dispersión, que son las corporaciones, colapsó la soberanía del Estado. Y la hegemonía, que es la lucha por la narrativa, colapsó la neutralidad de la historia. Ahora bien, pensando en una de las lecturas enviadas, que es por Arnold, historiador británico, autor del estudio de la geografía, afirma en una frase: una civilización se derrumba desde adentro antes de ser derrotada desde afuera. Le pregunto a ustedes, el panel, a la comunidad virtual, ¿están de acuerdo con eso? En realidad, un gobierno nación, una soberanía, cuando no está bien dirigida por sus gobernantes, obviamente desde adentro empieza a colapsar, ¿no? Y es evidente, ha sido evidente en muchos países alrededor del mundo. Para que comience a colapsar desde afuera y empiece a tener esos daños colaterales, tiene que verse debilitada desde adentro directamente. Un ejemplo claro que vemos en este momento está presente en el Medio Oriente, ¿no? Cómo se han venido presentando esas guerras a nivel mundial precisamente porque empiezan a colapsar como tal desde su interior para después verse debilitadas desde afuera, ¿no? Pues yo sí creo que hay que tener en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Eh, sí es cierto que nuestro medio determina nuestra condición. Nosotros somos seres fringe, por ejemplo, políticamente el envío de o el tratamiento social interno de un país. Entonces, sí es, pero también es cierto que afecta. De esta frase encapsula el concepto del colapso del siglo, porque subraya el fallo institucional, corrupción, desigualdad, colapso económico. Yo creo que colombianos, venezolanos, todos los países que están en este momento sufriendo cualquier factor o indicador importante para el desarrollo y la prosperidad de un país, que es la libertad económica. Es una de las razones fundamentales, eso sin obviar otros valores que pudiera yo integrar dentro del contexto social. Entonces, esa frase encapsula como el verdadero motor del derrumbe, haciendo que toda lo que es la entidad sea susceptible a las amenazas externas, en lugar de ser meramente víctima de ella. Por eso nosotros hacemos el llamado, porque fíjense, eh, hablamos en el contexto familiar, sin ir muy lejos. Si un niño va mal en clase, se dice en casa no está haciendo el trabajo que se requiere los padres, ¿sí? Ahora bien, si el alumno va bien en clase, decir, oh, wow, los papás se dedican a enseñar. Entonces, a veces, antes de derrumbarse afuera, ya adentro, ya hay un derrumbe. Bien sea porque los papás viven ocupados, bien sea porque no le prestan atención al niño, bien sea porque el niño de repente no son los papás, pudiera ser el niño, pero necesita focalizar a través de un especialista que le preste atención porque tiene problemas de hábitos de estudio. Entonces, no solamente lo vemos desde allá, partamos de nuestra raíz. Allí ustedes en las unidades correspondientes, yo quisiera que pudieran ustedes expresarme hasta la presente fecha
¿Qué pudieran compartir en este conversatorio? ¿Algún, alguna experiencia, alguna lectura, una participación que les agradó, que les desagradó de las lecturas? Me gustaría que ustedes en este momento, haciendo un paréntesis de esta conversación y del material didáctico que tenemos todos en este momento, pudieran compartir conmigo. Es el momento en este primer encuentro. Tenemos una frase de nuestro Napoleón Bonaparte que dice: nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los hechos. Nosotros pudiéramos en este momento posicionarnos y decir, bueno, si ya yo he cumplido con el foro y lo que es la unidad 1, pudiera compartir una frase o una experiencia maravillosa. Sin embargo, me avisan cuando levanten la manito, cuando quieran compartir o expresar algo que quisieran compartir en esta sala. Bueno, decía que la frase de Napoleón, allí ustedes la tienen plasmada, dice que aunque data de hace muchos siglos, es muy relevante en este momento, porque él parte de que hemos concluido que la geopolítica, interpretando su frase, es una competencia multidimensional, porque la geografía es el escenario físico y virtual, sigue siendo la materia prima y el mayor limitante de toda política estatal. Fíjense nosotros en este momento, ¿dónde estamos? Cada uno desde su lugar de residencia. Entonces, es importante el ciberespacio, que de donde quiera que nos encontremos, en estos momentos, en este siglo XXI, podemos interactuar. La habilidad, la historia, dota de contexto. Por ejemplo, ¿dónde murió Simón Bolívar? ¿Por qué? Porque es parte de la historia. Por cierto que Bolívar, le decía yo ayer a mi hija, tanto en la lucha, y Bolívar murió con una camisa prestada de un español. ¿Sabían ustedes eso? No. Sí, al momento de él morir, él murió con una camisa prestada. Tenía un perro fiel que lo mataron el 24 de junio de 1821. Era de lo que se llama historia. Comparto esto con sentir en el transcurso de su trayectoria académica todos estos relatos históricos en cuanto a nuestro libertador. Quisiera decirles a ustedes que agradezco profundamente la parte dentro de la plataforma. Tuve el éxtasis, diría yo, de deleitarme con algunas posturas que tuvieron y la imagen solicitada, la infografía solicitada, de acuerdo a los puntos clave que los llevaban a la temática presentada. Para su formación, esto es de vital importancia. Para la comprensión de las fuerzas que moldean nuestro complejo y cambiante mundo, es vital. No quisiera en este momento cerrar una clase, un conversatorio, sin antes oírlos a ustedes de acuerdo a la unidad que correspondía sobre el colapso. Porque si queremos ser doctores y deseamos que un país cambie, debemos primero comprender la arquitectura del poder real, todo lo que nos acontece en el espacio de ustedes, en el espacio nuestro, en el espacio global, en este mundo multipolar, multidimensional, y que hoy por hoy de alguna manera nos afecta a todos los ciudadanos. Está abierta el abanico de posibilidades de intervención para escucharlos a ustedes en este conversatorio. Bueno, como colombianos, nosotros estamos viviendo una coyuntura entre una política que siempre había sido de derecha y una izquierda. Si bien es cierto que, digamos, la política que manejábamos no causaba tanto impacto porque venía manejándose siempre de la misma forma, al entrar en una nueva, digamos, estrategia de gobierno, se ha visto que, bueno, por un lado, se ha afectado un poco, económicamente hablando, sobre todo aquellos que se beneficiaban del subsidio a la gasolina, que es un tema fundamental acá, porque pues al dejar de subsidiar se aumentó demasiado los precios, es por lo que la mayoría se queja. Pero ese subsidio hizo que digamos, los dineros
fuesen orientados a otro tipo de programas, además de la reducción de la corrupción, que es, bueno, para no entrar en tanto detalle, eh, como lo mencioné antes, factores externos influyen en factores internos, como para colocar el ejemplo de la familia. Si el niño va mal en el colegio sería un factor externo, entonces sí va a generar problemas internos, eh, por, qué sé yo, disgustos de los padres. Pero si el niño reflejaba un buen comportamiento y buenas notas en el colegio, eso iba a alterar de forma positiva el interior. Entonces, la geopolítica desde ese aspecto debe haber un equilibrio entre cómo se maneja internamente y externamente. Y además, no solamente tener en cuenta las condiciones de un grupo de personas y que ese grupo de personas crea un ambiente de estabilidad, como era lo que pasaba con la derecha, a buscar un bien social. En el bien social, tal vez estas personas que manejaban los medios no muestran una realidad positiva, pero en el ambiente se percibe así. ¿Ya? Eh, Vuelvo y comento entonces, los cambios que hay entre las diferentes políticas, no sé si me estoy, eh, digamos, no sé si estoy siendo o estoy divagando mucho, pero se necesitan los cambios políticos para poder ver las diferencias que existen o si estábamos en un punto positivo o estábamos en un punto negativo. En Colombia es primera vez que hay gobierno de izquierda y se han visto cambios positivos, cambios negativos también, pero han sido mucho más cambios positivos. Entonces, esto ha alterado de que las personas ya no crean en posiciones que venían tradicionalmente presentándose. Esperemos que políticas sigamos en un estado de beneficio o de felicidad. Perfecto. Bueno, recuerda que Colombia, internos variables, el conflicto, el crimen organizado, la voluntad política, los grupos que ustedes pues ya tienen conocimiento, interactúan con sus alianzas estratégicas. Bueno, esos factores que influyen de alguna manera dentro de las familias, que son la base fundamental de la sociedad. Eh, la biodiversidad que allí se presenta, los recursos hídricos, la cordillera andina, los factores variables y desafíos claves que tienen allí ustedes como vulnerabilidad en Colombia, precisamente por estar en zonas de bondades, en zonas fronterizas, eh, voluntades políticas y polarización, etcétera, etcétera, que de alguna manera también influye en los contextos socioeducativos. Eh, Me gustaría que ese análisis que terminas de hacer, Elkin, lo llevaras de refuerzo, si no has participado en el foro, hagas las réplicas pertinentes. Allí tienes participantes que hablan de esa posición que terminas de argumentar. Excelente, por cierto. Porque la geopolítica colombiana es un equilibrio muy delicado. Ustedes lo saben, extremadamente delicado. Su gran ventaja geográfica se ve constantemente desafiada por esa profunda vulnerabilidad de la que estabas hablando, la cual permite una operación de actores no estatales. Si hablamos por el lado de la resiliencia colombiana, que está en pleno siglo XXI también, que depende de su capacidad para consolidar la gobernanza que se tiene en este momento territorial, transformando sus fronteras de espacios de conflicto de creadores de desarrollo económico. Yo les pregunto a ustedes, de los ambientes de aprendizaje, ¿cómo tratan ustedes de llevar estos temas a favor de la población estudiantil? La sala quiere participar. A ver, muchachos, ¿me escuchan? Okay, vuelvo y hago referencia a las políticas gubernamentales. La idea es que con esta política, Ajá. la activación del pensamiento crítico de los estudiantes a partir de las políticas que se intentan implementar van a ser sano o no para ellos aplicar las políticas. El pensamiento crítico creo que para mí es fundamental. Uno tiene que darle las diferentes perspectivas para que ellos mismos tomen la decisión de cuál sería la más efectiva para ellos. O sea,
sí es, bueno, creo que otra vez estoy divagando. Ujú. ¿Alguno quiere apoyar la participación de Elkin? Sí, doctora. Totalmente de acuerdo con el compañero Elkin. En realidad nosotros como docentes, o bueno, yo principalmente lo que hago en el aula de clase como tal con mis estudiantes es despertar ese interés de la geopolítica como Ujú, tal, de su contexto en realidad geopolítico dentro de nuestro país Colombia, cómo ellos pueden analizarlo críticamente y de una manera significativa, ¿no? Para que ellos mismos tengan su postura muy imparcial, sin necesidad de que yo como docente esté siendo muy impositiva o dictatorial en la toma de sus ujú. decisiones. Nosotros acá en Colombia, para nadie es un secreto, afrontamos realidades inclusive dentro del contexto geopolítico que influyen en el acceso, la calidad de la educación, sobre todo en el contexto tanto rural como urbano. El hecho de tener inclusive un conflicto armado tan notable que ha sido una consecuencia clara de cómo ese contexto geopolítico ha propiciado este tipo de conflictos. Entonces, ellos mismos lo integran en sí dentro del aula de clase, opinando, por ejemplo, en el área de ciencias sociales. No obstante, he tenido la oportunidad también de orientar el área de sociales por mi formación en humanidades. Y desde el Ujú, área de sociales, ellos mismos analizan cómo ese conflicto armado influye, ¿no? ujú. Dentro de sus mismas formaciones académicas día tras día. Entonces, es más decisión propia y el desarrollo de un análisis crítico, de un pensamiento crítico, que ellos mismos entiendan su realidad. Muy bien, excelente. Es cierto, hacerlos comprender, bueno, primeramente que es una realidad, pero basándonos en lo que decíamos previamente, lo que es el núcleo familiar y la simbiosis que debe existir entre la escuela y el hogar, deben hacer ese alumno, a medida de su desarrollo, vaya asumiendo ese rol de pensamiento crítico. Me pareció excelente. A hacer mi aporte con respecto a esta pregunta que usted. En mi Bienvenida. caso, yo trabajo con estudiantes de 10 y 11, ya son adolescentes, y son muchachos muy críticos de la actualidad o de la realidad que estamos viviendo. Yo pienso que independientemente del área que nosotros dictemos en nuestras aulas, en mi caso, ciencias naturales, yo siempre les recalco a ellos que la parte de la geopolítica abarca todo. Es un ámbito muy importante y que esto influye ya sea de manera positiva o negativa, dependiendo del contexto en donde estemos. Entonces, al igual que los compañeros, siempre trato de tener una posición imparcial y de que ellos sean los que analicen de manera crítica lo que está sucediendo en nuestro país. A veces hacemos actividades con respecto a las desigualdades que existen, porque vemos mucha desigualdad de un departamento a otro, de la parte rural, de la parte urbana. Entonces, ellos son libres de hacer sus aportes y de expresar lo que ellos en estos momentos están viviendo en nuestro país. Muy bien. Recuerde que cuando nosotros hablamos de ese pensamiento crítico geopolítico, estamos recursos de geopolítica, como es el aprendizaje en construcción, que incluso les hice llegar, que es el aprendizaje, saber conocer, saber ser y saber hacer. En esa, en esa, en esa triada, ¿qué les doy a entender a ustedes? Es construcción, refuerzo en el pensamiento crítico, ese que ustedes terminan de traer a colación, de ese pensamiento crítico, esfuerzos del sistema gubernamental, se tiene que hablar de los planes, proyectos y programas que tiene Colombia para el Estado, hacerlo saber, extensión, su territorio, factores geopolíticos, geográficos, en el contexto socioproductivo, la configuración y la reconfiguración de la estructura física. En ese que esto implica el ámbito cognitivo, oración geopolítica en cuanto a clima, su desarrollo, influjo sobre las sociedades industriales. Y en el saber hacer, que es la deconstrucción, ustedes tienen que tomar en cuenta a nivel de ese pensamiento crítico que acaban de gozar, la determinación. Esto es vital. ¿Qué es el saber ser y saber hacer? Es mostrarle y demostrarle todo ese conglomerado que tiene países ricos. A lo mejor no es lo que nosotros esperamos y aspiramos, pero sí en muchas cosas, en recursos naturales, regiones geográficas, dinámica y estructura física, la distribución como la población, producción, espacios aéreos, marítimos y sus efectos, porque ¿como cuáles? Bueno, los que nos afecta a las personas por estar en zona de bondad, pero también los ciclos climatológicos. ¿A través de qué? Del trazado de vías de comunicaciones también.
ustedes pueden allí sopesar y darles a conocer a ellos esos recursos de las estructuras sociales, económicas, políticas, reflexionar, interactuar para poder saber conocer y que ellos mañana puedan elevar ese pensamiento crítico. No se puede elevar el pensamiento crítico dentro de un ambiente de aprendizaje si no le damos a conocer hasta las posturas docentes. Entonces, esto es muy importante, el saber manejar y equilibrar al momento de incluso no puedan entrar en contrariedad, porque recuerden que según lo que nosotros expliquemos, será la orientación positiva o negativa de un estudiante, de un adolescente. Bueno, por cierto, sí saben ustedes lo que quiere decir la palabra adolescente, ¿cierto? Sí, que adolece, que carece de. Que carece, exacto, que carece de algo, ¿sí? Entonces, esto es Que importante. adolece y siente. Se adolece y le hace falta afecto, cariño, amor. Sí, y que está en la etapa de Más bien incluso de la... madurez, Sí, señor, la carece etapa de de la... madurez. A veces nosotros pronunciamos ciertos términos y muchas veces pues no, no indagamos ni tenemos la reciprocidad con esos términos. Pero es importante que manejemos dentro de este contexto geopolítico muchas terminologías para que le permita al estudiante también desenvolverse en esta sociedad eh, que crece, en esta sociedad eh, que todos los días pues tenemos bombas de tiempo, todos los días hay nuevas informaciones y que esto pudiera, cualquier información ahorita que no podemos como cortar las redes sociales, porque si se usara para esto que nosotros lo estamos usando, bien, perfecto, aplauso. Pero muchas veces las mismas personas que están en las redes sociales tratan de distorsionar alguna información. A nosotros mismos nos pasa. Entonces, es el tener cuidado en nuestros ambientes de aprendizaje de cómo se maneja la información, recordando si son niños, si son adolescentes o son adultos, porque no es igual explicarle al grupo adolescente como se le explica a un niño, por ejemplo. Entonces, les digo esto porque tuve una experiencia donde un docente en edad preescolar explicaba problemas de situaciones país a un grupo de niños que incluyendo se excusó haber faltado a clase 3 días consecutivos precisamente por ciertos problemas que hubo en ese país. Esto no se debe hacer porque el niño tiene que vivir en medio de su realidad, también parte de su felicidad. No podemos llenarlo de ciertas cosas que afecten el desarrollo evolutivo de ese niño. Bueno, ¿alguno otro tiene alguna intervención, algo que preguntar sobre los aspectos tratados o lo que ustedes están manejando dentro de las unidades correspondientes del curso de Geopolítica del siglo XXI? En la parte de construcción, yo los invito una vez más que en cada una de las unidades ustedes tengan un solo marco teórico que integre los elementos fundamentales de la geopolítica, una comprensión detallada de la importancia de ese territorio como eje integrador de esos factores geopolíticos, climáticos, socioeducativos y productivos que están allí insertados por la construcción de posiciones argumentativas que hicieron cada uno de sus compañeros. Un conocimiento profundo de interrelación entre población y recursos, las narrativas tradicionales, no olviden eso, muchachos, sobre las formas de poder, adaptándolas al contexto de interconexión global y la rápida evolución tecnológica que tenemos en la actualidad. No se olviden sin antes los modelos clásicos de análisis geopolítico, donde se incorpore la variación de los factores, la influencia de los nuevos actores y las dinámicas que se presentan en la actualidad. Por cierto, las concepciones establecidas que están entre el Estado, la democracia y las relaciones internacionales, considerando las implicaciones de las reconfiguraciones geopolíticas del siglo XXI. Yo los invito a que tengan sus posiciones, sus posturas, respetando toda esa parte subjetiva de las teorías y las prácticas geopolíticas, adaptando todo lo que está en las lecturas en plataforma a la perspectiva crítica y reflexiva de ustedes. Allí se van a encontrar
de repente con teorías dicotómicas, que son muy simplistas, pero ustedes con ese pensamiento crítico lo van a adaptar entre lo local, lo regional, lo global, lo nacional y lo internacional, donde ustedes puedan reconocer la complejidad y la interdependencia de los fenómenos geopolíticos, incluso las visiones estáticas y deterministas del poder político, explorando formas o múltiples formas en las que se ejerce y se contesta en este siglo XXI. Es decir, ustedes como participantes deben de analizar críticamente los desafíos y oportunidades que les brinda todo este manjar de lectura y que están propuestas allí. Si ustedes pudieron observar, en la unidad número 3 se había planificado asignarles un cuadro resumen con un video, donde ustedes en el video iban a explicar las diferentes situaciones que iban a encontrar entre, por decir algo, si ustedes iban a seleccionar Estados Unidos, chévere, o Colombia o Venezuela, ¿sí? Pero bien, yo les dejé nada más el cuadro comparativo y tiene su explicación del por qué. Porque es muy simple. Porque en vista que empezó el curso el 25 de octubre y va a cerrar el 6 de diciembre, pues consideré prudente minimizar esa actividad y dejarla para la última, donde ustedes sí van a hacer un video y lo van a enviar por YouTube. Recordemos que tenemos que mostrarnos a la comunidad virtual, tenemos que decir, posicionarnos y saber manejar una información. Ustedes ya tienen que ir puliéndose. Yo sé que muchos de ustedes hacen TikTok. Ustedes, quería preguntarles, ¿ustedes hacen TikTok? Sí, doctora, yo utilizo en mis clases, Sí, claro, doctora. aprendizaje del idioma inglés. Utilizo el TikTok como una herramienta activa de aprendizaje para ellos. Excelente. Entonces, yo no hago TikTok ni nada de eso, a mí no me gusta, no. Me da pena, siento que hago el ridículo. No, yo no hago nada de eso. Yo tampoco, yo soy picapiedra. Hay muchas maneras de presentarse en las redes sociales, con frases, con palabras. Traten, aprovechen estos doctorados, este programa doctoral en esta universidad que se abre, por eso se llama Ventanas al Conocimiento, porque aquí se les brinda la oportunidad al participante de crecer, desarrollarse, de expandirse en el plano a nivel horizontal. Es decir, aquí ustedes pueden aprender de verdad un sinnúmero de tips para poder crecer. Yo los invito a que inicien con una frase de reflexión, con una frase bíblica, para que ustedes puedan también tener referencia, puedan mostrarse. Este tipo de estudios permiten que los profesionales en verdad tengan una evolución, no una involución, sino una evolución. Y que de alguna manera nosotros aprendamos a desarrollarnos para mostrarnos y simplemente a dejar un legado al ciudadano, a nuestros estudiantes, a la familia, a la comunidad, al vecino, decir, bueno, sí lo hice, lo logré hacer, no me da miedo. Las cosas malas sí nos tienen que dar como cierto temor o cierto miedo, pero cuando son cosas positivas, bueno, más bien nos debería alimentarnos todos los días y decir, bueno, voy a construir una frase que salga de mi propia inspiración, que sea de mi génesis, de mi propia apogíese. Entonces, sí, yo los invito a hacer eso. Bueno, haz algo así que van a hacer ustedes de video sin miedo, muchachos. No los quiero escuchar en el grupo, que no puedo hacer el video. No, sí se puede, sí se puede. Ustedes están en un perfil, los invito, los convoco, les digo sinceramente, cuando nosotros a veces nos quejamos, no lo digo por ustedes, pero cuando nosotros a veces decimos, no quiero hacer esa actividad o ese video es muy difícil, yo estoy diciéndome a mí mismo, no puedo. Y ustedes sí pueden, porque nosotros reconocemos de la capacidad que tienen
todos los que están aquí inscritos en esta universidad, nosotros tenemos un sinnúmero de descripciones, que si ustedes están acá es porque ustedes lo han logrado, lo han alcanzado, sí pueden, ¿sí? No, nunca se den por vencido, nunca. Para atrás, como dice el dicho, ni para coger impulso. Ustedes deben de todos los días asumir retos, y esos retos es lo que nos hacen a nosotros crecer y desarrollarnos como profesionales. No simplemente para tener un cartón que nos diga el doctor tal, el doctor Antonio Morales Mesa o la doctora Luz Estela, no, sino para crecer de verdad desde adentro hacia afuera, y que esa comunidad, esa sociedad que está afuera realmente nos vea o nos admire que sí, de verdad, hemos cambiado. Porque estos estudios permiten que todos los profesionales tengamos un cambio, tengamos otro paradigma, otra forma de pensar. Había una frase que decía: la excusitis es para las personas que no tienen la razón. Entonces yo los invito a asumir retos, que cada vez que venga un curso y un doctor por allá o la doctora tal le diga: mire, es que su trabajo de grado usted lo tiene que defender por YouTube, listo, eso es un reto para mí. No lo hacía, pero ahora lo voy a hacer. Entonces, yo sé que ustedes pueden, muchachos, y yo los invito nuevamente a que asumamos ese reto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, totalmente de acuerdo. Ese video lo van a realizar entre 3 a 5 minutos, no más de ahí, porque cuando son muy extensos, pues ustedes saben que hasta viendo nosotros o escuchando un TikTok, ya cuando se pasa de 3 minutos, ya uno como que está cansón y no lo ve completo. No lo Sí, digo se por el convierte en facilitador. aburridor. Sí, Ujú, tiende a aburrir a la persona. Y más si lo que tiene es pura información que a veces pues no es del interés de muchos, sino de los que estamos involucrados. Entonces van a hacer un video que no exceda de ahí. Si lo pueden hacer en menos cantidad de tiempo, muchísimo mejor. Pero les voy a resaltar, en ese video se van a presentar, van a resaltar su academia, van a nombrar a su universidad, soy fulano de tal, para que ustedes se vayan posicionando de ello. Ustedes tienen que sentirse que son doctores, están en una de las mejores universidades del país. No es porque estamos trabajando acá. Yo, por en mi caso, yo llevo más de 25, 30 años acompañando la gestión de estas personalidades que están dentro de la universidad, y déjenme decirles que ustedes están en una exquisita universidad donde aquí se cumplen los procesos, donde se cumplen los cuatrimestres, donde responden por cada participante. Aquí se le da al participante, al profesional, se le da respuesta por cada una de sus inquietudes. Así que yo los invito a que ustedes abran ese abanico de posibilidades y digan ya este tipo de actividades. Muchas gracias, para seguir transformando este mapa de construcción por y para todos los profesionales y para la comunidad a la cual pertenecemos.